Buenos días a todo aquel que nos esté escuchando. Mi nombre es Luis Díez y el día de hoy, junto con mi equipo, presentaremos el tema Crecimiento y desarrollo del PIB nominal y del PIB per cápita en México. Felipe Calderón del 2006 al 2012. En esta gráfica, a partir de el 2010-2012 hubo una baja y una subida del PIB de México. Durante su gobierno de Calderón, la economía mexicana enfrentó una crisis financiera global que afectó a la economía mexicana, especialmente en el sector de exportación, que depende en gran medida del mercado estadounidense. En sus primeros años implementó políticas para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza, con la inversión e infraestructura. La promoción del turismo y la creación de empleos. También se llevan a cabo reformas estructurales en sectores clave como la energía y las telecomunicaciones. La economía del país sufrió una recesión en el 2009 como resultado de la crisis financiera global, lo que llevó a una disminución en la demanda de los productos mexicanos y a una caída en los precios del petróleo. Esto a su vez afectó negativamente la inversión y el empleo en el país. México experimentó un aumento en la violencia y en el crimen organizado, lo que también tuvo un impacto negativo en la economía y la inversión extranjera. A pesar de los desafíos, al realizar el mandato de Calderón, la economía mexicana había comenzado a recuperarse y crecer de nuevo, aunque aún persistían importantes retos económicos y sociales. Continuando con los años, tenemos de 2012 a 2018, que representa el sexenio de Enrique Peña Nieto. Como podemos observar en las gráficas, tanto el PIB como el PIB per cápita, su caída más notable es en el año 2016. Esto se debe a que durante el mandato de Enrique Peña Nieto, la economía mexicana experimentó altibajos y desafíos importantes. En sus primeros años en el cargo, el gobierno implementó reformas estructurales significativas en áreas claves como era la energía, telecomunicaciones y la educación, pero encontraron un fuerte rechazo en diversos sectores de la población. Durante el mandato de Peña Nieto, la economía mexicana se vio afectada por factores externos como fue la fuerte caída en los precios del petróleo y la incertidumbre en los mercados internacionales. También hubo un aumento en la violencia y en la inseguridad en algunas partes del país, lo que afectó negativamente la inversión y el turismo. Tanto aquí como está viendo gráficas, tanto en la gasolina, el gas, como el combustible, sus caídas más bajas en las importaciones fue en el año 2016, lo que afecta tanto como el PIB, como el PIB per cápita, como vimos en las gráficas anteriores. A pesar de estos desafíos, la economía mexicana creció a una tasa promedio anual del 2,3% durante el mandato de Peña Nieto. Ahora, mis compañeras y yo hablaremos sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos 4 años y 4 meses de gobierno, la economía mexicana ha enfrentado diversos retos y cambios significativos en las políticas económicas y comerciales. El primer año de gobierno de López Obrador se destacó por un aumento de gasto social que los críticos llamaron populismo, pero además la implementación agresiva de programas de bienestar social se fortaleció la diversión de proyectos de infraestructura. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 tuvo un impacto significativo en la economía mexicana con una caída del PIB del 8,5%, aun cuando los organismos mundiales y los críticos internos afirmaban que la caída sería del 20%. Sin embargo, el gobierno implementó medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia, como la creación de programas de crédito a la palabra de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. A pesar de esos esfuerzos, el desempleo aumentó y muchas empresas cerraron debido a las restricciones y la incertidumbre económica. Asimismo, el gobierno también ha promovido cambios significativos en la política comercial, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la promoción de la inversión en proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de la industria nacional. En términos de crecimiento económico, México ha mostrado una recuperación gradual en 2021, después de la caída en 2020 debido a la pandemia y una más rápida recuperación en 2022. Así, el inesperado crecimiento del PIB en los primeros meses del 2023. También es notable destacar la evolución del tipo de cambio, ya que actualmente está por debajo de los 18 pesos por dólar. De igual manera, ha influido positivamente en la situación económica actual. El crecimiento de las reservas internacionales, el precio del petróleo, el aumento de las exportaciones petroleras y no petroleras, así como el mantenimiento de las importaciones en niveles bajos, gracias a las buenas condiciones de la estabilidad financiera y fiscal, sustentadas en la política monetaria y fiscal, apoyadas con las políticas del desarrollo del mercado interno
y el incremento en las transferencias a los sectores de la población de bajos ingresos del actual gobierno, que repercuten en la propensión a consumir, es decir, en el mantenimiento de la demanda. Sin embargo, la inflación ha aumentado, lo que se puede observar ahí en la gráfica, lo que ha llevado al Banco de México a aumentar las tasas de interés, aunque habrá que reconocer que la inflación en México es menor a los países de Europa y Sudamérica. Antes mencionados, por otra parte, persisten problemas importantes como la informabilidad laboral, la pobreza y la desigualdad económica. En resumen, la economía mexicana durante los 4 años y 4 meses del gobierno de López Obrador ha enfrentado problemas significativos debido a la pandemia del COVID-19 y los cambios en las políticas económicas y comerciales. Aunque el gobierno ha implementado medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia, persisten preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de las políticas económicas actuales en la economía mexicana. Como se ha visto a lo largo de esta presentación, la economía mexicana ha sufrido diversos altibajos en el periodo de tiempo que hemos estudiado. Dichos eventos económicos han sucedido, en su mayoría, a la par que cambios en el gobierno, pues una nueva administración pública trae consigo nuevas estrategias políticas y económicas. Ejemplo de estas estrategias económicas pueden ser el aumento de gasto social efectuado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o las nuevas reformas efectuadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También hay que tomar en cuenta los eventos globales, como lo fueron la crisis de 2008 y la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, ya que estos también repercutieron en la economía mexicana, ambos de forma negativa. Como conclusión, podemos decir que a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, la economía mexicana se encuentra en un punto estable, en especial si se le compara con otros países. Prueba de ello ha sido el aumento del PIB, el aumento de las importaciones y la ventaja que ha tenido el peso frente al dólar en los últimos 2 años.